Hermanos, buenos días en este 18 de junio, en el jueves de la 11ª semana del tiempo ordinario, en la que en la mañana de hoy hemos podido ver o vemos el elogio que hace el libro del Eclesiástico a Elías y a Eliseo. Es decir, vemos una página lírica llena de apelativos y de elogios, valga la redundancia, de los antepasados, ¿no? Se canta o se dice como Elías, como un fuego, un hombre que fue capaz de luchar contra la idolatría, de enfrentarse a todo un pueblo, de descubrir el verdadero culto al Señor, y cuyas palabras eran pues ciertamente como un horno encendido. Un hombre que tuvo la persecución ni más ni menos que del rey Ahab. Desde la elección, podríamos decir, de Abraham, el signo, por así decir, por excelencia, esa elección, la promesa de la descendencia que vemos en el Génesis, en Israel pues no había habido una muestra como el fuego que tiene ese valor del signo, ¿no? El fuego siempre es la presencia de Dios. Recordemos al Espíritu Santo, ¿no? Y que hay que superar ciertamente no solo el signo, sino ir al contenido para encontrar la esencia de Dios. Yahvé, cuando se manifiesta, Dios es manifestado en forma de fuego, y siempre lo hemos visto que hay un diálogo personal. Fijaos en Moisés, en Elías, el Éxodo, la columna de fuego, el Espíritu Santo en Pentecostés. Es decir, el fuego desciende entre los hombres, en las personas también, igual que los apóstoles en Pentecostés, y en la persona de los profetas. Entonces, es una manera de hacerse presente esa santidad divina, ¿no? Purifica, castiga, ya digo, hemos visto, véase, Moisés, Elías, con un poco como una tea ardiente, ¿no? Dice Cristo también en el Evangelio: he venido a prender fuego al mundo, ojalá y estuviera ardiendo. Tenemos que tener el coraje, tenemos que ser, valga la expresión, incendiarios para denunciar. Es que tenemos que denunciar la idolatría que vivimos en un mundo muy idolátrico, que lo único que hacemos es adorar ídolos, lugares. Somos unos paganos, en lugar de ir a la esencia fundamental, como dice Cristo y como dice el concilio. Decía incluso Cirilo de Alejandría: este fuego es saludable y útil, por el cual nosotros, que estábamos fríos y muertos por el pecado y por la ignorancia del verdadero Dios, somos despiertos para la vida religiosa y nos hacemos fervorosos en el espíritu, como dice San Pablo a los romanos. Y conseguimos además la participación del Espíritu Santo a manera de fuego, como en Pentecostés, dentro de cada uno de nosotros. Sintamos ese fuego, queridos hermanos, porque fuimos bautizados en el fuego, en el Espíritu Santo. Y es habitual en la Sagrada Escritura llamar con el nombre de fuego a la enseñanza divina y a la fuerza y actuación del Espíritu. Tenemos que vivir por el Espíritu, no ser ya tan condescendientes. Viene un tiempo nuevo. Tenemos que superar esto. No sabemos si va a haber rebrotes de COVID o no, pero ¿dónde está nuestro rebrote de la fe? El Salmo 96, mismamente de hoy, habla precisamente del fuego que abrasa a los enemigos, de relámpagos que deslumbran el orbe y que la tierra entonces se estremece. ¿Pero a qué tierra estremecemos? ¿Qué escándalo sugerimos? Es que ni siquiera los paganos vamos a sugerir un escándalo. Los malhechores tienen que temblar delante de nuestras palabras cuando somos y estamos dispuestos a morir por Cristo, a denunciar la idolatría, aquí y en cualquier sitio. Porque el reino de Dios es una venida final en majestad, pero tenemos que continuar. Él vendrá a juzgar al mundo al final de los tiempos, pero este juicio, a primera vista, será estremecedor y luego se convertirá en un juicio liberador, ciertamente. Pero para nosotros, que no tenemos que temer, tenemos que anhelar esa venida gloriosa, que juzgará el mundo según nuestros actos, queridos hermanos. No lo tenemos que decir a diario, cómo estamos viviendo esto, cómo estamos justificando nuestra actitud, o cómo estamos justificando nuestro pecado.
nuestra pertenencia a la Iglesia, cómo vivimos la comunidad, si no aceptamos a la Iglesia. No, yo Dios sí, pero la Iglesia es que la Iglesia es que la Iglesia... No, queridos hermanos, tenemos que hacer como Elías, el culto a Dios en verdad. Y tenemos que expulsar valientemente de nuestro corazón a los ídolos y a las aficiones y a las pasiones desordenadas que nos esclavizan y nos envilecen. Tenemos que vivir, queridos hermanos, no podemos olvidar. Delante de Él, dice el Salmo, avanza fuego, abrasando en torno a sus enemigos. Nos va a abrazar. Nos va a abrasar el Señor ciertamente. Y así no podemos. Fijaos que hoy el Evangelio nos habla Cristo del Padre Nuestro. Ayer nos decía cómo hay que hacer limosna, ayunar y orar. Y hoy que no demos con palabrerías y con cosas, ¿no? Que vayamos a la esencia nuevamente. El Padre Nuestro. ¿Cómo rezamos al Padre Nuestro? ¿De carrerilla? ¿O lo masticamos? Tenemos que masticar el Padre Nuestro. ¿Qué significa que es Padre de todos? ¿Qué significa que venga a tu reino, queridos hermanos? Es que el Padre Nuestro es un texto en el que si nos ponemos delante a Él, santificar el nombre de Dios. ¿Cómo colaboramos en el reino? ¿Cómo buscamos hacer la voluntad de Dios? El pan de cada día, ¿realmente estamos satisfechos con lo que nos da el Señor? ¿O siempre más y más y más y la avaricia del más, ¿no? ¿O cómo perdonamos las ofensas de quien nos ofende? ¿Estamos dispuestos a perdonar? Porque eso nos tenemos que examinar. ¿Estoy dispuesto a bajarme ante alguien que me pide perdón? ¿Estoy dispuesto a buscar con él la verdad o solamente es tu verdad o mía? Es la verdad en Cristo. Es que ya está bien. Y seguimos en manos del mal y cayendo en tentación, porque no masticamos el Padre Nuestro. Porque no queremos perdonarnos a nosotros. Si no nos acercamos ni siquiera al sacramento de la reconciliación, queridos hermanos, ¿cómo vamos a tener experiencia de perdón? Si yo no me siento pecador, no, Padre, yo no robo ni mato, no es robar o matar, es sentir que no estoy haciendo la voluntad de Dios, que me dejo caer en la tentación, que vivo en mí mismo. Dice San Juan Crisóstomo, mirad cómo de pronto levanta el Señor a sus oyentes y desde el preámbulo mismo de la oración de hoy, el texto, nos trae a la memoria toda la suerte de beneficios divinos. Porque quien da a Dios el nombre de Padre, por ese solo nombre confiesa ya que perdona los pecados, que se le remite el castigo, que se le justifica, que se le santifica, que se le redime, que se le adopta como hijo, que se le hace heredero, que se le admite a la heredad, dice a la heredad, con el Hijo unigénito que se le da en el Espíritu Santo. Es que la responsabilidad de decir a Dios Padre engloba todo eso. O sea, eso no es ciertamente, la posibilidad de darle a Dios ese nombre es querer alcanzar todos los bienes, pero tenemos que después ser hijos, reconocer esa filiación divina. Entonces el Señor levanta en los pensamientos de nosotros mismos por la dignidad de a quien invoca, dice San Juan Crisóstomo. Si lo invocamos como Padre Nuestro, quiere decir que todos somos una comunidad y que a todos se nos eleva en grandeza y en beneficios por Él, por el Hijo y a través del Hijo al Padre. Rezar el Padre Nuestro es reconocer nuestra propia dignidad, pero también nuestra propia relación que nos exige a vivir con Él. Porque si no es así, queridos hermanos, solamente hago un Padre privativo, pero es un Padre común, que nos enseña y nos obliga a todos. ¿Vamos a tener muchos derechos? Sí, pero tenemos muchas obligaciones en el Padre. ¿El Padre nos va a perdonar? Sí, pero tenemos que perdonar. ¿El Padre nos va a santificar? Sí, pero le tenemos que santificar. ¿El Padre nos ha puesto un reino, nos quiere llevar a su reino? Sí, pero tenemos que aceptar el reino que viene de Dios y trabajar por ese reino. Y así sucesivamente. Porque si no es así, queridos hermanos, seguimos viviendo una idolatría de un Dios que he fabricado en mi interior y que no quiero dejar. Dice el verso de hoy, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos, que citábamos a San Pablo, que nos hace gritar Abba, Padre. Pues bien, gritemos fuertemente, Abba, Padre de todos, Padre misericordioso. Y seamos valientes como los profetas, denunciemos la idolatría, denunciemos el falso culto a Dios, vayamos a la esencia.
cueste lo que cueste, y si es la vida, que sea por Cristo. Queridos hermanos, Él siempre nos va a recoger, Él siempre va a estar con nosotros, Él siempre avanza como fuego, devorando, como dice, a nuestros enemigos. Viendo la tierra, Dios se estremece. Pues queridos hermanos, sintámonos seguros en el Señor y demos verdadero testimonio de la filiación que tenemos con el Padre, del encargo que nos ha hecho, que descubriendo su voluntad, perdonemos amando y amemos muriendo. Que el Señor os conceda un buen día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.